Se dice que toda historia es historia presente y el tema de la migración ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, que buscan pues la subsistencia, que buscan otros espacios en los cuales continuar en la vida. Y en este caso, hablar de la extranjería que se da en los reales de minas del norte de México colonial, pues no es la excepción. Me parece que es parte inherente de este fenómeno migratorio que Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar de manteles largos. Tendremos al investigador Limonar Soto Salazar. Este va a estar compartiéndonos un tema por demás interesante. El tema se llama La extranjería en los reales de minas del norte de la Nueva España, siglos XVI y siglos XVII. Ah, voy a leer, voy a presentarles, voy a presentarles un poco eh, de lo que hace el maestro Limonar. Y digo un poco porque, bueno, tiene un currículum bastante extenso. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él cursó la maestría en Historia por el Colegio de San Luis y desde el 2004 es profesor investigador titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia adscrito al Centro INA Zacatecas. Sus líneas de interés particular han sido la historia social y el patrimonio histórico edificado. En el Centro INA de Zacatecas dirige algunos proyectos y algunos de ellos son el documentado, es documentando el patrimonio del catálogo de referencia del patrimonio histórico edificado de Zacatecas, y tiene otro proyecto que es de gestión del itinerario Camino Real de Tierra Adentro en Zacatecas. Tiene un largo historial bibliográfico y voy a leer un par de libros del maestro Limonar. Uno de ellos es La presencia mercedaria en la ciudad de Zacatecas, 1702-1859. Esto salió en 1999. Otro libro es Nuestra identidad a través de la historia y el patrimonio cultural, salido a luz en el 2012. Tiene otro libro que es 1914, Miradas fragmentadas de la Revolución en Zacatecas. En conjunto, este libro sale en el 2015 y sale en conjunto con el investigador Guadalupe Villa Guerrero. Recientemente acabo de leer un documento del maestro Limonar, y es un documento aparecido el 20 de mayo de este año, en donde aborda el tema del Evangelio y la plata. El documento es: donde no hay plata, no entra el Evangelio. Los franciscanos en los confines septentrionales del México colonial. Un documento interesante, muy interesante, que termina con esa reflexión, y la verdad me quedé con esa reflexión de que si no hay plata, no hay evangelio. Eh, una, una reflexión que me mantuvo pensando el tema uh, aproximadamente 2 días. Pues bien, sin más, voy a dejar con ustedes al maestro Limonar Soto, acá en este proyecto que se llama Europa y América, Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural. Un proyecto que inicia en el 2020, a inicios de 2020, inicia con otro nombre,
Cuando arrancamos ese proyecto, invité al maestro Limonar a hablar del Camino Real de Tierra Adentro y generosamente participó en ese arranque de este proyecto de Europa y América. Ha pasado por muchas cosas el proyecto y ha tenido varios nombres, sigue evolucionando. Hoy, en un análisis FODA, sabemos exactamente cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades, las fortalezas de este proyecto y las hemos abordado. Y nos sentimos muy orgullosos de este proyecto de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Proyecto que empieza a sectorizarse. Un grupo de amigos se van a encargar de la parte de Sudamérica, otros amigos de Centroamérica, otro grupo de amigos de España, un grupo de amigos nos vamos a quedar con México y bajo los mismos patrones que maneja Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Es decir, el proyecto crece, el proyecto camina. Afortunadamente, eso está ocurriendo y abriendo camino. Es un proyecto pionero. Maestro Limonar, por favor, adelante, maestro, por favor. Muchas gracias por este espacio. Tengo gratitud al maestro Edgar Arauz por la invitación a participar en este foro que en lo particular me parece muy importante, muy relevante y más por los detalles que nos ha dado en estos momentos el maestro Arauz en este proyecto de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Cuando el maestro Arauz se acercó conmigo a platicar, a invitarme a participar con una breve charla al respecto, pues surgen varios temas y ciertas ideas, pero me parece que el que compartiré con ustedes durante este rato creo que es el más pertinente dado la naturaleza de este proyecto. Le agradezco sobremanera y por supuesto también le agradezco a las personas que nos están escuchando, que están interesados no solamente en este tema, sino en el proyecto en total, ¿no? Y que además pues participan de distinta forma. Bien, yo le había comentado al maestro Arauz que trataré de no ser muy extenso, algo así de poco menos de 40 minutos, quizá menos, es mi intención. Tengo una presentación de poco menos de 20 imágenes, pero me gusta platicar las cosas, me gusta comentarlas más que leer, me gusta exponer ideas y quizá esto signifique para muchos algo más ameno y para en otras circunstancias que se nos olviden algunos detalles, algunas cosas que son importantes que compartir, se nos vayan por ahí, pero no importa. Haremos lo posible de ser lo más integrales en este tema. Bien, hablar sobre la extranjería es, desde mi punto de vista, al día de hoy, un tema toral de suma importancia. Miren, hemos visto, no solamente en las noticias, en las calles, en cualquier lugar, que de pronto en muchas ciudades de México y seguramente en España, en Sudamérica, en muchas partes de Europa, la presencia de olas migratorias, de migrantes que están de una u otra manera movilizándose por distintos motivos, sobre todo hacia la parte del norte de los continentes, Europa, Estados Unidos, gente que viene pues, del mismo México, de Centroamérica, Sudamérica, de África, del sudeste asiático, en fin. Pero esto lo comento porque es una constante en algunas personas, en algunos criterios, una molestia, un rechazo hacia el migrante. Se dice que toda historia es historia presente y el tema de la migración ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, ¿no? Desde sus orígenes, que buscan pues la subsistencia, que buscan otros espacios en los cuales continuar en la vida. Y en este caso, hablar de la extranjería que se da en los reales de minas del norte de México colonial, pues no es la excepción. Me parece que es parte inherente de este fenómeno migratorio que durante siglos y miles de años se han dado.
pero pues tenemos la fortuna de contar con documentación al respecto. Bien, este tema, y sí quisiera puntualizar lo siguiente. Tengo más o menos poco más de 20 años que inicié trabajando. Es un tema que fue asunto de tesis en el Colegio de San Luis, 1999-2001. Surgió finalmente como un trabajo excepcional, se entregó. Me siento muy orgulloso por ese trabajo. Y lo voy a decir por qué. Porque no fui exento de escepticismo con respecto a este tema por parte de alguno que otro académico y también de manera externa a esta institución educativa que le tengo un gran afecto y una gran deuda, por supuesto. Escepticismo sobre todo con el tema de las fuentes. Y cuando uno es tesista, cuando uno está haciendo pues sus pininos o sus primeros trabajos como investigador, pues sí pega, sí hace que uno dude de sus trabajos, pero en mi caso me enfoqué a lo que estaba planteando, me puse mis metas, mis propósitos y pues logré lo que quería de demostrar a través de fuentes lo que yo estaba planteando, identificar extranjeros en reales de minas del norte de Nueva España. Pero ¿quiénes son los extranjeros en ese periodo, siglo XVI, siglo XVII? O sea, no son españoles. Los españoles que nacían en, no sé, en Castilla, en León, en Extremadura, en fin, esa región, esos reinos, Navarra, País Vasco, bueno, si le llaman, esos reinos, pues estar acá era como están en sus tierras, finalmente. Sí, tenían que hacer un trámite en España, tenían que cumplir con ciertos requisitos que se les exigía, por supuesto, y pues podían estar acá, pero no eran extranjeros. Quienes eran extranjeros eran otros europeos que no habían nacido en estas tierras de la península ibérica. Bien, ¿y cuál es el elemento que hace complicado este asunto? Que los extranjeros, estos que les menciono, pues que venían de Europa, pero no de esta parte de la península ibérica, pues al estar en estas tierras americanas, pues lo que buscaban era no dejar registro, no dejar ningún registro porque podía haber consecuencias negativas a sus personas. Entonces, para el investigador actual, ahí se encuentra esa dificultad. ¿Cómo voy a documentar? ¿Cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a indagar a un grupo de personas, de individuos que preferían no dejar registros? Bueno, ese es el primer supuesto, pero sí dejaron. Quizá no de una forma directa, pero sí empezaron a dejar variedad de registros que en diversos archivos se pueden encontrar. Bien, aquí viene otra cosa interesante. Podemos partir de la idea que de hablar de la extranjería se les puede encontrar, documentalmente hablando, en los grandes archivos nacionales, como es el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, que se encuentra, o el mismísimo Archivo General de Indias, que tiene su sede en Sevilla, España. Es lógico y es cierto. Allí se encuentra gran información de estos individuos, muchísima información. Simplemente, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, el Fondo Inquisitorial que, que muestra pues una gran cantidad, en el caso de México es un acervo enorme, la gran cantidad de expedientes, de volúmenes que nos hablan de estos individuos y que por alguna situación pues cayeron dentro de esta corporación de persecución y de castigo para quienes no cumplían la ortodoxia católica. Pero aquí viene otra situación más que interesante. El, el, desde mi experiencia en estos años de investigación, no solamente el Archivo General de la Nación o el Archivo de Indias han dotado de información, también los archivos locales, muchos de ellos de municipios o localidades pequeñas hoy en día, pero que hace 400 años eran centros económicos de trabajo minero, comerciales, agrícolas de gran importancia y que daban formación de estos individuos, de estas personas. Entonces, a lo largo de los años he tenido el interés de estar investigando, de estar buscando la información y que pues poco a poco vamos sistematizándola. Hay dos fases de este trabajo. Con esto concluyo esta parte introductoria que es, yo diría que es en gran esencia el
el contenido de esta charla. La primera parte, la primera parte es pues esta etapa como tesista, 1999, 2001 y 2003, en que se entrega la tesis, en que se evalúa, en que se aprueba, y luego pues uno concluye y uno se involucra en el medio laboral. Su servidor pues desde el 2004 labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, escrito en el Centro INA, como el maestro Daos lo mencionó, y después de ese 2004 empecé de manera pues continua a estar visitando archivos en distintas partes del país. Pues no solamente Zacatecas o San Luis Potosí, que ya conocía, Durango, pues fui a Parral, fui a la Ciudad de México, fuimos al Archivo de Indias, a Guadalajara, en fin, a distintos archivos, pues a buscar información de lo que se me requería por motivos laborales, sobre todo con respecto al patrimonio cultural, pero aprovechando al estar en esas ciudades, en aquellas poblaciones, para indagar qué podemos encontrar con ese tema que en lo personal me parece muy relevante. Bien, y pues así pasaron varios años y pues se fue concentrando un corpus documental que me parece interesante. Una anécdota, un gran investigador de carácter nacional en estos momentos, pues me parece que fue por el 2006, por ahí no sé, le compartí este tema, platicando lo que yo estaba haciendo y me dice que a mí qué información de utilidad me dicen encontrar en Zacatecas, donde yo radico, dos o tres extranjeros. Y dije, maestro, es que estamos hablando de 200 o 300 extranjeros. Claro, no todos están en la ciudad de Zacatecas. Otros se movilizan, se mueven, tienen sus redes en otros centros mineros, como Sombrerete, como San Luis Potosí, como Parral. Es decir, hay una movilidad interesante por su dinámica, por sus actividades económicas o porque también son obligados por ello, fuera de su voluntad, cosa que explicaré en los siguientes minutos. Y eso les sorprendió y bueno, así ha pasado, ¿no? Así ha pasado son anécdotas nada más. Y es que como conclusión, hay temas, muchos temas de carácter histórico, no hay de otra más que ir a archivos, no hay de otra. Ir a bibliotecas, platicarlo con especialistas, con pares, ir a acervos pues especializados, no hay de otra y yo entiendo que la investigación es ingrata, hay muchas horas sombra, eh, pueden pasar mucho tiempo sin que uno encuentre lo que busca, pero no hay de otra más que tener esa habilidad heurística de enfrentarse a los acervos, de identificar la información y lograrla, pues, sistematizarla para transmitirla de forma escrita o en espacios como estos, que es tan valioso como si lo fuera de manera escrita. Bien. Bueno, entonces eso es lo que quería transmitirles y ahora pues pasaría a una segunda parte con una presentación donde tengo algunos elementos, algunas imágenes y algunas, em, pues, ideas, hay algunos hilos conductores que de manera breve me gustaría compartirles con algunos ejemplos, con algunas circunstancias que los mismos documentos me informan, pues para redondear el tema pues de estos, de los extranjeros en Reales de Minas del norte de Nueva España. Miren, eh, este, este mapa de la Europa del siglo XVI es muy general, pero creo que sí aporta para entender de manera pues, superficial lo complejo que es este continente en cuestión de reinos, de entidades políticas. Claro, hay todavía otras profundidades en este tema geográfico, político, las regiones, por ejemplo, ¿no? No me voy a detener en eso, no es tema que desarrollar aquí, pero pues aquí podemos ver el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón, Inglaterra, el reino de Nápoles, en fin. ¿Por qué lo presento? Bueno, esta es una parte de esa geografía de donde vienen todos estos extranjeros, como les comentaba al principio. No son solamente estos europeos que vienen hacia la Nueva España o hacia el Reino del Perú o hacia la Nueva Granada, en fin, hacia las islas del Caribe.
vienen de otras partes y son cientos, si no es que hasta miles. Obviamente yo no puedo hablar de la extranjería en el Caribe, no puedo hablar de la extranjería en Centroamérica o tan relevante como fue en el Reino del Perú, que desde mi experiencia, mis lecturas, ha sido la región del continente americano donde más se ha trabajado este tema. En Perú, en Bolivia, pues bueno, ahí están estos grandes centros mineros como el Potosí, por ejemplo, que desde el siglo XVI pues atrajeron a miles y a miles y a miles de personas. Bien, solamente hablaré pues de la Nueva España. Este es una ilustración nada más, ese es el propósito, mostrar, ilustrar, pues, cómo se describe esta geografía. La parte norte de esta imagen, que es lo que corresponde a mi área de interés, a la experiencia heurística en archivos que he trabajado y que he escrito, por supuesto, y que en distintos foros he participado con el mismo. Bien, esta es la Nueva España. Eh, este norte, me gusta mucho esta imagen porque nos muestra como si fuera un norte vacío, pero no lo es así. Desde 1546, esa es la gran relevancia de la ciudad de Zacatecas, y no lo comento yo, especialistas de la colonización, del tema del México eh, colonial, novohispano, lo mencionan la gran relevancia que tuvo Zacatecas a mediados del siglo XVI. Ya se habían hecho algunas, tiempo atrás, años atrás, expediciones para buscar yacimientos de plata, yacimientos de metales preciosos, pero el gran parteaguas es el descubrimiento de vetas, de yacimientos verdaderamente extraordinarios. No hay otra palabra para explicar, es extraordinario lo que se encuentra en Zacatecas. Ya había experiencias previas en el centro del virreinato, en el sur, de algunos yacimientos importantes de plata, importantes, por supuesto, pero que en cosa de unos años se agotaban o había una población pequeña de 6 7 mineros, cosas así. En el caso de Zacatecas, no. En algunos cuantos años, este Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas se vuelve lugar de residencia de miles de personas que podríamos mencionarla como una especie de Babel americana. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que aquí llegaron a vivir de distintos lugares, no solamente castellanos, como he insistido de manera reiterada en esta plática, pues europeos de otras partes del continente y también población indígena, que es otro tema súper interesante. Las caltecas, purépechas, otomíes, chalcas, xochimilcas, tepeques, en fin, muchos de ellos presentes aquí con sus barrios, con sus caseríos y con esta gente de Europa, de África también, pues imagínense esa población que en menos de 2 generaciones, en 12 generaciones se convierte en una ciudad. 1588 tiene esa distinción por parte de Felipe II en convertirse, en tener ese título de ciudad, a la par de Puebla, a la par de la Ciudad de México, con miles y miles de personas aquí viviendo. Claro, un Real de Minas, un centro minero, una ciudad minera, que también es parte de un vaivén, ¿no? Podía haber bonanzas, podía haber depresión, alzas y bajas en el número de pobladores. Bien, pero alrededor de Zacatecas, y gracias a esta ciudad, pues se dan otras fundaciones, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, mismo Guanajuato, Durango, Parral, poblaciones de origen o de actividad agrícola como Jerez, como Aguascalientes, en fin, es esta gran ciudad que atrae a miles de personas y que a partir de ella se forman otros reales de minas y otros espacios o asentamientos agrícolas o ganaderos. Bien, y pues de manera rápida les muestro esto que les acabo de comentar, la ciudad de Zacatecas y todas estas poblaciones que ahí se van estableciendo, ¿no? Como Nieves, Saltillo, Chalchihuites, Valparaíso, en fin. Un, un mapa más, pues ilustrando principalmente estos centros mineros. Ya en la parte más septentrional, más norteña, pues Santa Fe de Nuevo México, que era el límite poco menos el límite pues de la presencia novohispana en estas latitudes, por lo menos hasta el siglo XVIII. Y bien,
¿Qué significó estas tierras? ¿Qué significó este nuevo mundo llamado a las Indias Occidentales? Es un nuevo contexto. Lo explico rápido y de manera pues muy económica. Es la expansión europea hacia Occidente. Y esta expansión pues implicó la integración de nuevos territorios a los reinos europeos. Cada reino pues hizo su parte. España como monarquía, su conglomerado de reinos, es que tuvo, es muy complejo. Eh, pues la parte americana que colonizó, que trabajó, Inglaterra hizo lo propio, Portugal hizo lo propio, Francia hizo lo mismo, Holanda, los Países Bajos, en fin. Pero acá lo interesante para esta ponencia es los grandes fenómenos migratorios que se realizan. Es un fenómeno migratorio que se dio con una fuerza tan tremenda que miles y miles de personas viajaban de ese continente, en el caso de la América Hispana, de la España misma, hacia estas latitudes. Y sí quisiera señalar algo, ¿eh? No era cualquier gente. Cuando yo era niño, se nos decía, pues en algunos libros de texto y profesores, por supuesto, que se vaciaban las cárceles y que venían presidiarios a colonizar a estas tierras, pues que eran presos. No, bueno, una leyenda negra. No. Había de todo, hay que señalarlo, había de todo, por supuesto. Pero no cualquiera viajaba hacia estas tierras. Como dice el gran maestro José Luis Martínez en su libro Pasajeros a Indias, se tenía que tener una dosis de valor. Imagínense, hoy en día hay gente que no le gusta viajar, que le da temor viajar en avión, digamos. Imagínense hace 500 años, hace 400 años, viajar, cruzar el océano, ver todos los peligros a los que se prestaban, simplemente los peligros de la naturaleza, toparse con un huracán, es una fuerza impresionante en la naturaleza que destruía incluso hasta flotas enteras, naufragios, toparse con pues, barcos piratas, digamos, o estar ya en estas tierras en una geografía totalmente diferente, en otras condiciones, con una flora y una fauna totalmente diferente, muchas de ellas, mucho de ello, pues poco propicio para desarrollar la vida de las personas, climas calurosos, enfermedades propias del trópico, en fin, ¿no? Los cronistas de la época así lo consignan. En fin, pero aún así, a pesar de eso, será un fenómeno migratorio de relevancia. Y dirá cualquier pregunta puntual de ahí, ¿por qué viajaban? Pues como hoy en día sucede, las personas buscan pues mejores condiciones de vida, buscan otra fortuna, y pues en el caso de América, pues, o de la América Hispana, para ser más precisos, o de las Indias Occidentales, pues es la plata. Bien citaba ahí el maestro Arauz de un artículo que escribí hace poco, donde me remito a un aforismo que mencionaban los frailes en el siglo XVI, y dice que donde no hay plata no entra el evangelio. Pues la plata era el gran atractivo para muchas personas. De una u otra manera, no necesariamente como mineros, igual como comerciantes, igual como funcionarios, en fin. Y pues todos estos fenómenos migratorios generó la fundación de poblaciones, la apertura de mercados, etcétera. Los grandes poblamientos. Aquí esta lámina pues nos presenta un ejemplo de ello. México, Lima, Potosí, Puebla, Zacatecas, los puertos, Habana, Cartagena, Veracruz, Acapulco. Hay muchísimas poblaciones. Quito, León, Mérida, en fin, cantidad de poblaciones. Aquí no es necesario citarlos, solamente son unos ejemplos al respecto. Pero estas ambiciones, perdón, esta riqueza de metales preciosos, pues generó la ambición de, pues, gente que no eran hispanos. Quizá los más conocidos son los mismos piratas, ¿no? Hawkins, Drake, Morgan, Lorencillo. Hay muchos casos que buscaban apropiarse de estas riquezas. Claro, también está el sesgo político, ¿no? Esos conflictos entre Inglaterra y en España, entre Holanda y España, por supuesto, y la participación de estos personajes históricos. Pero solamente lo presento como ejemplos. Hay más, no necesariamente eran piratas, eran muchos de ellos funcionarios o particulares
que tenían interés en conocer sobre estas tierras americanas y por qué no pues tener algún provecho de las mismas. Y pues en este caso de la Nueva España, del Virreinato de Nueva España, comunidad política, pues tenemos extranjeros de origen portugués, italianos, flamencos, saboyanos, franceses, griegos, chinos, de distintas geografías tenemos en aquí, en estas tierras. Algunos más que otros. Por ejemplo, los chinos. No se imaginen ustedes que son individuos que venían de lo que se conoce como el país de China, ¿no? Para aquella época, siglo XVI, siglo XVII, pues la China era toda esa parte oriental, ¿sí? Que hoy podríamos mencionar, no sé, Indochina, Filipinas, Taiwán, para ellos así era. No tenían esa puntualidad que hoy eh, políticamente podemos enunciar desde esta parte del mundo. Los portugueses. Estos son el grupo de extranjeros que mayor número se encuentran en este espectro, en este escenario de la extranjería no hispana. Y miren, yo la verdad lo digo con tanto gusto lo siguiente, en aquellos años, en el 2001, pues la presión que les comentaba, el escepticismo que se tenía hacia este tema, pues que tuve que sortearlo y pues lo logré solventar. Claro, también por un apoyo relevante que debo de decirlo. El, Tuve el apoyo de la Universidad de Lisboa. eh, Me facilitaron un lector, el maestro Cosmo Ramalho, fue mi lector, me facilitó información, lecturas, y esto ayudó mucho a configurar el tema y que pues tuvo un buen fin en su momento, pero siempre quedó, digamos, pues esa anécdota del escepticismo, de la duda, del tema superado. Pero ¿por qué digo el gusto? Hace pues cosa de un mes me parece, los premios SINA, en este caso el premio Francisco Javier Clavijero, que está dedicado a las mejores investigaciones de historia y de historia, dio el premio a la mejor tesis de doctorado a la doctora Adriana Espinosa Saucedo. Su tema fue la diáspora portuguesa en tiempos del conde duque de Olivar. No conozco la tesis, no conozco a esta investigadora, pero me da mucho gusto que estos temas se va haciendo patente su factibilidad. Y estoy seguro que esta investigadora estuvo en archivos, estuvo en bibliotecas especializadas. Ojalá en su momento conozca su trabajo, pero me da mucho gusto un reconocimiento nacional a este tipo de temas. Enhorabuena para la doctora Adriana, que no tengo el gusto de conocerla. Pero bien, los extranjeros en estas tierras americanas se enfrentaban no a un estigma como tradicionalmente lo hemos visto, el estigma de judíos, de protestantes, sino desde mi punto de vista era un triple estigma. Estos extranjeros portugueses, flamencos, griegos, napolitanos, en fin, pues se les consideraba como una competencia en el comercio con respecto a los castellanos. Y en toda la documentalia que he visto, siempre aparecen conflictos mercantiles, denuncias en contra de ellos. Por eso les decía, eh, estos extranjeros evitan dejar registro porque no tenían la licencia de estar en estas tierras. Tenían prohibido estar en estas tierras. Es la corona de Castilla y no tenían por qué tener usufructo de estas tierras y les tenían prohibido estar aquí. Pero aún así lo lograban, muchos de ellos, cientos. Me atrevo a decir que en un rango de varias generaciones, por lo menos 2 siglos, tal vez hasta miles, tal vez. Pero en ese estigma de una competencia en el comercio, pues se les denunciaba, se les marginaba. ¿Y por qué eran una competencia? Pues muchos de ellos tenían esos vínculos mercantiles. Por ejemplo, esta tesis premiada, laureada, de la doctora Adriana Espinosa, nos habla de la familia Simón Weiss Sevilla, que son portugueses, criptojudíos, y que pues son perseguidos, pero ellos logran tener una red comercial impresionante de carácter eh, de índole que superaba las barreras del Atlántico.
tenían esos contactos mercantiles que de España, Portugal, de Francia, Holanda, no sé, distintos centros productores de distintos bienes, pues llegaban a estas tierras. Ellos teniendo su sede en la Ciudad de México, pues tenían sus redes en distintos lugares del virreinato. Entonces, pues sabían lo que hacían, tenían esos vínculos. Claro, no todos eran comerciantes de gran nivel, de gran calaje como los Valles de Sevilla. También había los llamados, como aparece en su documento, mercachifles, y eran muchísimos, que llevaban sus cosas, sus objetos de venta y ahí a la plaza pública o no sé, en cualquier punto del poblado y a vender, ¿no? Bien, pues tenían ese estigma. Otro más, desleales a la corona. No se les consideraba personas de fiar. Un artículo que publiqué hace unos años donde retomo una expresión de un documento donde se les dice gente de no fiar. Estos extranjeros de distintas partes, pues cualquier conflicto que tenía España, esos guerras, más que conflictos incluso, pues tenía sus consecuencias con estos individuos. Por ejemplo, voy a salirme un poquito de la geografía de los Reales de Minas. En Colima, que es la parte pues, que está hacia el Pacífico mexicano, antes llamado la Mar del Sur, poblamiento importante. Cuando estos piratas, como Drake, por ejemplo, no sé, van con más precisión que había otros, se acercaban a estas costas, pues había informes en el centro del virreinato y daban ciertas ordenanzas o ciertas instrucciones para cómo defenderse de estas amenazas. Y una de las ordenanzas es que todos los extranjeros que viven cerca de la costa o de poblaciones cercanas a la costa se alejaran una cantidad específica de leguas para no tener contacto con esos piratas. Un ejemplo fue nada más de la desconfianza que se les tenía hacia estos individuos. Bueno, y pues lo tradicional, digamos, no valga la expresión, el estigma de herejes, de judíos, de protestantes. ¿Judíos quiénes? Pues sobre todo los portugueses. Acordémonos cómo en 1493, si no me acuerdo bien el año, perdón, pero es a finales del siglo XVI cuando será esa famosa diáspora de judíos y que muchos se van hacia ciudades de Grecia, Salónica, por ejemplo, hacia Levante, pero otros son bien recibidos en Portugal, miles de ellos, y luego son obligados a cambiar su fe judía hacia la católica. Entonces, pues es un fenómeno tremendo que se realiza. Muchísimos de ellos siguen con su fe judía de manera oculta y pues de ahí pues se van a muchas partes del mundo o de la parte occidental del mundo y pues se les considera pues con ese estigma, ¿no? De judíos, aunque de manera externa sean católicos, pues herejes que rompen con la ortodoxia católica, en fin. Esos son pues el triple estigma que les comenté hace unos momentos. Y miren, esta frase para mí me parece lapidaria. Me gusta mucho tener estas citas porque creo que resumen mucho de lo que uno habla bastante. El obispo Juan de Palafox, hacia 1642, obispo de Puebla, es quizá el personaje histórico más relevante de aquella época en el virreinato, políticamente hablando. Él buscaba, a través de muchas medidas, incluso después tiene el poder civil de la Nueva España por un tiempo. Él, pues, es un acérrimo enemigo de la presencia de extranjeros en el virreinato, en especial con los portugueses. Y miren lo que dice aquí, me permito leer, nada más que me tapa un poco la pantalla. A ver, creo que ahí está. Tener atención con los portugueses, apartarlos de las minas porque son tan sutiles de adelantar el caudal como sustentar sus correspondencias con Holanda y Lisboa, que es el centro único donde tiran sus líneas, aborreciendo a nuestra fe la mayor parte de ellos como hebreos y a nosotros como españoles. Vean lo que se concentra aquí en estas 6, 7 líneas. Son gente que no se les puede confiar porque no solamente tienen vínculos con ese Portugal de donde vienen, ese Portugal rebelde ante la corona de Castilla, ante la monarquía española, también tienen vínculos con esos acérrimos enemigos como los holandeses, pero están presentes en las minas, en el norte de la Nueva España, así lo advierte Juan Palafox.
tan sutiles de adelantar el caudal. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues la práctica del contrabando, adelantar, descaminar la plata y pues no registrarla, no presentarla ante las autoridades fiscales del virreinato y llevarlas por otros puertos. Ese es el contrabando, otro gran tema. ¿Y qué pasa con este gran tema también? El contrabando no deja fuentes. Entonces es otro tema. O sea, ningún contrabandista va a registrar lo que está haciendo. Otro gran tema desde mi punto de vista. Pero bueno, no todo está este escenario. Hay también aspectos, digamos, propositivos en torno a la extranjería. ¿Cuáles serán los procedimientos para legalizar su estancia? La licencia y la naturalización, la composición de extranjeros. Los dos primeros son muy similares, pero no todo mundo podía optar por tener una licencia o por naturalizarse. Tenían que ser pagos de una cantidad fuerte de cientos o miles de pesos o según la moneda que se requería para tener licencia por parte del rey de España o pues, ser naturalizado y poder comerciar, poder vivir en estas tierras. Hay muchos casos y toda esta información por lo general se encuentra en el Archivo General de Indias o en otros de su sede en España. Los casos de composición son los que más he visto y son los que se encuentran aquí. Les decía al principio de esta charla, en poblaciones que hoy en día son municipios, cabeceras municipales pequeñas, con una economía endeble, pero que hace siglos no era así. Hace siglos pues tenían una pujanza minera, un desarrollo agrícola importante, comercial importante, y que pues ahí en esos años, siglo XVI, siglo XVII, pues había estos extranjeros. Y las autoridades los identificaban y emprendían pues la reprimenda contra ellos, y la única manera de salir bien librado es que el extranjero se compusiera ante el rey. Por eso se le llama la composición. Es decir, que pagara una multa para poder estar aquí de manera pues libre. Y esa multa podía ser, dependiendo de la persona, yo he visto casos de 100, 200 o 300 pesos aproximadamente. Para 1620, pues una cantidad fuertísima, pero había muchos que sí lograban cubrirla, pues se dedicaban al comercio, a la minería, en fin. Claro, había otros que no y pues tenían que pasar buen tiempo pues en la cárcel local. Las fuentes de archivo tradicionales, las reales cédulas, los registros de pasajeros a Indias y pues las composiciones que les he comentado son estas fuentes tradicionales que nos dan información al respecto. Y aquí solamente les muestro pues un registro documental de esto. Aquí pues es un documento del Archivo General de Indias. Las siguientes dos imágenes son más específicas, con más detalle, permítanme le mostrárselas. Por ejemplo, aquí, venecianos, van por orden, y aparece Manuel Hernández de esta nación de Venecia. Y ya empieza, es muy breve, son 4 líneas de información que ahí se muestran, pero ustedes dirán, a ver, ¿cómo Manuel Hernández y de Venecia? ¿Y si este apellido qué? Pues Hernández es como más castellano. Pues es que también sucede que ellos tenían mecanismos de adaptación en estas tierras y castellanizaban sus apellidos. Miren, uno de los ejemplos, creo, más ilustrativos, valga esa expresión, es el famoso personaje que en la Ciudad de México, principios del siglo XVII, trabajó en las grandes obras para evitar las inundaciones de la Ciudad de México, el alemán Enrico Martín. Castellanizado se le conoce como Enrique Martínez o Henry Martínez. Entonces, él castellanizó su nombre, sus apellidos, pues para ser más llevadera su presencia en estas tierras. Y así lo hicieron muchísimas personas. Ahí abajo aparece Jorge Gaspar. Entonces, pues es otra manera, ¿no? De ellos de presentarse desde su mismo nombre, pues tratar de ayudarse y adaptarse mejor en estas tierras. Miren, otro caso, un macedonio, Martín Agustín, de nación Macedonia, de Macedonia. Bien, pues lo mismo. Pero hay algo interesante que me gusta, es una reflexión, solamente lo dejaré como tal. Todos estos portugueses, estos griegos, que vienen de Macedonia, que vienen de la isla de Creta, que vienen del sur de Italia, muchos de ellos tienen un origen costero.
Muchos de ellos vienen de tierras o de poblaciones ligadas al mar. ¿Qué hacen todas esas personas de origen o vinculados al mar en tierras tan lejanas al mar como es Zacatecas, como es Durango? Están a cientos de kilómetros de cualquier costa, cientos. Pues otra vez lo mismo, son las riquezas, es la posibilidad de tener una vida mejor y no, corregiría, no pensar en hacerse rico, no sé, pero sí tener una vida mejor al respecto. Y esa posibilidad se lo daba eh, el tener espacio, poder laborar, poder trabajar en estas tierras. Esta es una muestra de un documento que encontré en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, y bueno, así no los encontramos, manchado, con hongos, pero con muchísima información. Solamente les muestro este caso. En resumen, les diré de qué trata. Hacia 1595, 96, San Luis Potosí apenas tenía 3, 4 años de existir, el Real de Minas San Luis Potosí, pero ya había mucha gente, también fue relevante. Por eso el nombre, ¿no? San Luis Potosí. Se pensó que iba a tener esa relevancia como la del Potosí en Bolivia. Bien, pero ya había muchísima gente de distintos orígenes en este lugar. Y entonces las autoridades locales pues reciben la orden, una ordenanza de la Corte de Madrid, donde pues aprendan a todos los extranjeros en su jurisdicción. Ellos acatan esta orden y pues apresan algo así como entre 20 y 30 extranjeros de distintos lugares que están aquí en el Real de Minas de San Luis Potosí. Pero acá lo interesante es que estas personas se defienden, contratan un procurador, contratan un abogado, y ellos explican la razón por la cual pues piden que no se les expulse, que no se les regrese a Europa o a Portugal o a Italia o a Flandes, de donde son, y dan muchos motivos. Unos de ellos dicen, es que tengo familia, tenemos esposa y hijos que aquí nacieron. Otros dicen, somos muy útiles a la sociedad porque somos los especialistas en elaborar y en fabricar los fuelles en los cuales se funde la plata, será el proceso de fundición de la plata. Y nadie más sabe hacer eso más que nosotros. En fin, todos los extranjeros empiezan a dar sus argumentos y eso a mí en lo particular me parece riquísimo, riquísimo, porque empiezan a presentarse ahora sí. A diferencia de lo que encontré en el Archivo General de Indias o en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, donde ahí se ven los decretos, las ordenanzas, los mandatos, pero aunque son riquísimos, sí me parecen fríos porque solamente es la orden y sí aparecen nombres y aplicaciones, pero acá aparece la aplicación en estas poblaciones como Zacatecas, como San Luis Potosí, Sombrerete, Durango, Parral, Guadalajara, en fin, aparecen cómo se aplican, cuál es el proceso en que se llevan a cabo estos mandatos, estas ordenanzas. Bueno, ¿qué otros tipos de documentos ya prácticamente para concluir? Pues lo tradicional, los procesos inquisitoriales, los procesos judiciales, los protocolos de notarios, por ejemplo, los testamentos, ya cuando están o consideran que están en su etapa final de vida, pues ya estos extranjeros requieren testar y pues generar transmitir sus bienes, las partidas de bautismos o las informaciones matrimoniales, los censos, en fin, es un universo que entendí, que supe digerir, en que podemos encontrar a estos individuos y que podemos explicarlos y que podemos entender ese fenómeno migratorio en estas tierras americanas. Miren, este, este mapa que muestra parte de la República Mexicana les ilustro los puntos donde he estado trabajando en distintos archivos, he tenido estancias en distintos archivos, digo, 20 años. Tenemos pues los archivos estatales como el de Zacatecas, San Luis, Durango, Coahuila, el de Nuevo León, Michoacán, el de Colima. Tenemos archivos municipales como el de Pátzcuaro, el de Sombrerete, Mazapil, en fin, son pues bastantes. Todavía me quedan otros que trabajar. Pero con esto les quiero ilustrar pues lo que se ha hecho, ¿no? Mucho, pero mucho trabajo de archivo. Creo que el tema sugería eso.
sugería eso, estar en un solo acervo no nos solucionaba este problema de investigación histórica, sino todo un mosaico de acervos. A manera de conclusión, pues tres aspectos, pueden ser más, por supuesto, pero por razones de tiempo, como no les digo, traté de circunscribirme a un tiempo. El extranjero, aunque tenía prohibido estar en estas tierras, su introducción fue relativamente fácil. Muchos de ellos, por ejemplo, eran marineros, como les decía, tenían un vínculo con el mar. Muchos de ellos eran marineros, llegaban al puerto de Veracruz, llegaban, no sé, a Cartagena, y pues de ahí abandonaban la armada donde venían las flotas y pues se introducían a- hacia el centro de los virreinatos, hacia los reales de Minas, hacia las distintas poblaciones de relevancia. Y pues no dejaban de ser individuos siempre bajo el signo de la persecución, como les decía, bajo ese ese triple estigma de que los extranjeros pues, tenían, pero a final de cuentas tenían una relevante capacidad de adaptación. Es así que los vemos que se casan con mujeres, y digo, en el género masculino porque eso sí, mujeres, así no veo, ¿eh? No, los documentos no, mujeres no, más bien fueron individuos. Eh, Se tratan ellos lo hacen, se adaptan, los encuentro en cofradías, por ejemplo, los encuentro que pagan sus composiciones, generan riquezas, participan en distintos ámbitos de la sociedad como, pues, como comerciantes, como soldados, como frailes, como artesanos, etcétera. Se adaptan a esta sociedad y finalmente son parte de ella, a pesar de los pesares. Con esto concluyo mi charla. Tengo con ustedes. Me extendí un poquito, unos minutos más de lo que preveía, pero espero su comprensión. Y si hay alguna pregunta que se me quiera hacer, maestro Arauz, pues con mucho Sí, gusto trato de responder. sí, cómo no. Yo tengo bueno, tengo en realidad un par de preguntas y, y una de ellas, y además algunas reflexiones. Una de estas preguntas, maestro Limonán, es ¿cuáles son los apellidos que prevalecen en la sociedad mexicana de origen no español o no europeo? Bueno, más bien sería como no español, no castellano, no vasco, no valenciano, por ejemplo, no catalán, que digamos en ese orden es lo que predomina en nuestra sociedad mexicana. Digamos, he visto, uno puede revisar los directores telefónicos o por sus compañeros de escuela, de trabajo, que uno encuentra, por ejemplo, apellidos Rodas, apellido Rodas. Bueno, Rodas es una población del Levante, de la parte oriental del Mediterráneo. Encontramos apellidos, por ejemplo, aquí en Zacatecas, apellido Marchain, digamos, es de origen francés, otros de origen portugués, que en gran medida, que bueno, puede estar por la geografía, puede estar relacionado con Galicia, o con Extremadura, pero por ejemplo, el apellido Gama, el apellido Ferreira, el mismo apellido Sosa, Leite, que no son propiamente, digamos, predominantemente castellanos, sino de origen portugués, como el apellido Ferreira, digamos. Claro, voy a advertir, no voy a aseverar que su origen sean de los siglos XVI y XVII. La migración ha sido un fenómeno constante y no concluyó en esas centurias. Se da hasta el día de hoy. Pero muchas de esas personas que conocemos con esos apellidos, por generaciones familiares de ellos, por generaciones enteras, están integrados a esta sociedad. Entonces, son algunos de los apellidos que podría mencionar al respecto. Muchas gracias. Y ahí va la otra pregunta, pero antes de hacer la otra pregunta y pasar a la reflexión, pues, le manda a saludar Perla Martínez, Lorena Müller de California, en esta grabación, en el entendido de Gracias. que estamos grabando en vivo, es una grabación en vivo y la grabación en vivo da oportunidad a preguntarle y que el expositor de viva voz responda. Luego, el mecanismo es que esta grabación en vivo es editada
y luego colgada en la red para su difusión. También le manda saludes Elvia García, lo está viendo. Gracias. Este, y bien, la otra pregunta, maestro Limonar, es la siguiente. ¿Cuáles archivos en los que usted, eh, cuáles son esos archivos en los cuales usted no haya tenido estancias de investigación, claro, y usted considera que pueda existir información de utilidad para este tema tan hermoso y tan extenso de la extranjería novohispana? No sé si me expliqué bien. Sí, pues son muchos, pero por ejemplo, uno de ellos que no he tenido la oportunidad de trabajar es los archivos de Puebla. No he tenido la oportunidad de estar ahí, bueno, sí en la ciudad, pero no en los archivos. Y pues recordemos que la ciudad de Puebla, junto con la Ciudad de México y Zacatecas, para la segunda mitad del siglo XVI, pues eran las grandes urbes novohispanas, Nueva España, de Nueva Galicia. Tengo, como investigador, pues tengo esa sospecha que puede haber información muy importante. Pero claro, aquí estamos hablando de estancias buenas, no de 2, 3 horas, es decir, bastante, pero pues para eso se nos emplea y pues tenemos que estar con mucho gusto ahí. Hay otro archivo, y ahorita lo tengo así, en Lisboa, el archivo de la Torre de Moncorvo. Ese sí en una ocasión fui a consultar, pero ese sí solamente estuve unas cuantas horas. Eh, pero ojalá tuviera yo la oportunidad, lo desearía, de estar ahí, pues varios días o varias semanas. Pues lo que pueda encontrar ahí, con las correspondencias, no, no sé, muchas cosas que se pueda dar información, archivos fiscales. Aquí en Zacatecas tenemos la oportunidad de tener el archivo de la Real Caja. Les hablaba de las composiciones de extranjeros, pues todo eso era un dinero, buena parte de ese dinero sí iba hacia las arcas reales y se registraba. Y pues teóricamente se iba hacia España. No digo teóricamente porque pues el camino es largo y quién sabe qué fin terminaría muchos de esas multas. Entonces, sí hay varios acervos que me gustaría conocer. Del sureste, pues no tengo yo, o de Guatemala, no tengo yo experiencia en archivos, pero por ejemplo, el de Guatemala, pues, fue el Reino de Guatemala, La sí, sí, antigua. la antigua Guatemala, seguramente pues hay cosas de Guatemala en el Archivo General de la Nación, pues acuérdense que fue parte de una unidad política en cierto sentido con Sí. México, pero no he tenido la oportunidad de trabajar ese acervo. Y pues no se diga, ya puesta la carta de intenciones, pues no se diga lo que hay en Perú, ¿no? En Colombia. Pero bueno, no quiero extenderme, no quiero dilatarme, sino concentrarme en lo que hay en mi región. Les digo, estos archivos, por ejemplo, digamos, el Real de 14, que está cerca de aquí de Zacatecas. Claro, un Real de Minas que tuvo su pujanza en el siglo XVIII, muy, muy importante, pero es más antiguo. Habrá que ver qué se encuentra ahí. Y así hay varios acervos, y pues ojalá tenga la oportunidad un día de estar ahí. Lo importante es que a lo largo de estos años ya hemos generado una metodología, una heurística, como olfato, ¿no? De saber qué series, no solamente es llegar y hacer sufrir a los compañeros trabajadores de archivo, ¿no? Oiga, pues no, 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 no. Uno ya tiene cierta idea, cierta línea y ¿qué tiene de censos? ¿Qué tiene de padrones? Cómo estamos aquí de protocolos notariales, etcétera. Tiene bases de datos, tiene instrumentos de consulta, en fin. Hay un archivo muy importante en la Ciudad de México que fui a trabajarlo, pero el archivo de notarías, el archivo de notarías de la Ciudad de México, es impresionante ese acervo. Pero yo fui hace como 20 años, bueno, poco menos. Y cuando llegué ahí, pues no vi investigadores, y ya cuando, es una anécdota, y ya cuando entré y vi que no había investigadores, ya me dio cierto como temor, dije, por algo no hay investigadores. Y pues sí, ahí nos trató mal una persona ahí encargada, pero ni modo, Parte tenemos de, que ¿no? tener, Parte de. tener hígado y que nos resbale. Pero sí entendí, me acuerdo que estaba una investigadora, ya era, ay, no me acuerdo, pero le exigía su credencial de lector, decía que no tenía, pero le mostraba su pasaporte y no la dejó investigar. Le decía, es que tengo mi pasaporte. No, no, tiene que ser el lector.
Bueno, yo llevaba todo, pero pues también son cosas que tenemos que enfrentar como investigadores, gente interesada en el pasado y pues los historiadores o los que aspiramos a ser historiadores, eh, tenemos que pues sobrellevar y enfrentarlo, ¿no? Estos son pues algunos de los archivos y de las experiencias que tenemos que tener a cabo. Bien, voy a hacer un par de reflexiones, este, y antes de que usted nos dé sus últimas impresiones, maestro, que hoy ha sido una charla de lujo. Creo que, no es que creo, estoy seguro que está aquí uno de los más grandes investigadores que tiene el Estado, de un grupo selecto de académicos, investigadores, y por segunda vez este proyecto, que ahora se llama Europa y América Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural, tiene el privilegio de tenerlo. Voy a hacer algunas reflexiones antes que usted nos dé su última impresión. Entendiendo de que este es su espacio, esta es su plataforma, las veces que usted quiera. Ahí el otro día estuvimos hablando rápidamente de Fray Agustín de Morphy. Este, es interesante. Eh, Me llevo una tarea de localizar a Adriana Espinosa, la doctora Adriana Espinosa, de rastrearla e invitarla a este proyecto. Y bueno, las reflexiones son las siguientes. El primero, los extranjeros, tanto ayer como hoy, que llegaron a estas tierras de la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, el nuevo reino de Nuevo León. Además de buscar riquezas, yo creo que nos dejaron también mucha riqueza en ciertos segmentos de la cultura. Nos dejaron mucho de gastronomía, nos dejaron mucho de su idiosincrasia. Y entonces yo creo que en esta parte, pues ganó el que llegó y ganamos los que estábamos ya aquí, por decirlo de esa manera. Hubo ahí una, una manera muy sui generis de compartir cultura. La otra reflexión es que viajar en el tiempo viajar en aquel tiempo, saliendo de Sanlúcar de Barrameda, de Palos de la Frontera, o de estos otros sitios, representaría, porque usted lo decía al inicio, representaría hoy como un viaje a Marte. O sea, mucho valor, mucha conciencia de lo que se iba a hacer, pensando que podía ser un viaje sin regreso, que en muchísimos casos así lo fue. Entonces, honor a quien honor merece, o sea, hay gente de mucho valor y decisión de mucho arrojo, y otros con mucha codicia y otros con mucha necesidad. Esa es la segunda reflexión. La tercera reflexión es, es sobre los archivos históricos, al menos en el estado de Zacatecas. Pienso en el caso del estado que guarda el archivo de Mazapil, de Pinos, y otros archivos que están pasando o han pasado por situaciones muy complejas de olvido y en ese sentido, mm, no es una crítica, pero sí es un poco un llamado de atención. No veo una política clara que al final del día sea cuidar todos esos documentos históricos. Este, no veo, no veo una políticas muy claras, acciones, no políticas, acciones muy claras de cuidar todo ese acervo. Sería la tercera reflexión y creo que necesitan trabajo. Vaya usted a saber qué hay en las alcaldías, qué hay en las presidencias, qué hay en las notarías parroquiales. Vaya usted a saber qué hay.
ahí amontonados abajo de las escaleras, en bodegas, etcétera. Y, y veo más la preocupación que se está yendo hacia otro lado, más por el lado de la fiscalización que por el lado de la protección. Sería esa otra reflexión que me quedaría de como parte de esta charla y del viaje que usted ha tenido a través de los archivos, que ha sido un viaje monumental, ¿no? Y de los archivos que usted, ¿no? A los archivos a los que usted va a ir. Entonces, esa sería la tercera reflexión. Y agradecerle, maestro, la verdad, darle las infinitas gracias por estar acá, por compartir su trabajo. La verdad, gracias. Es usted uno de los académicos e investigadores de lujo que tenemos la dicha de tener acá en el estado de Zacatecas. Gracias. Este, y que podamos presumir de su trabajo y que usted comparta su trabajo. Pues con eso cierro y pues le doy paso a su cierre, maestro, y que no sea la segunda vez que esté acá en este proyecto, que sean muchas más. Las puertas están abiertas para usted y para sus amigos, claro está. Muchas gracias, maestro Arauz, por las consideraciones a mi persona. Muchas gracias. Y con respecto a las reflexiones, pues son muy justas y muy precisas. Sí, el tema de los archivos es en muchos casos de preocupación, pero no de ocupación. Entonces habrá que, pues siempre tratar de sensibilizar. En mi ámbito laboral, pues me ha tocado atender algunas cosas y sí, sí hay reticencias, ¿no? Al respecto. Y con respecto a la reflexión que plantea del tema de los extranjeros, pues lo comento, efectivamente es muy justo, muy preciso lo que comenta, y es que estoy convencido de que, como inicié esta charla, toda la historia presente. El, Cuando yo veo, por ejemplo, en la ciudad de Zacatecas pasa el tren, ferrocarril, ya es cada vez más común en ciertas épocas del año, quisiera pensar, donde vienen cientos de personas montados en los vagones. Y he visto mujeres embarazadas, niños, hombres de todas las edades, algunos de ellos con una especie de carpitas arriba y estar ahí es peligrosísimo. Pero lo comento porque finalmente también son migrantes, como lo fueron esos migrantes del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, del XX, que venían de cualquier parte del mundo, de Inglaterra, de Alemania, de Filipinas, de Japón, de Italia, en fin, del continente africano, secuestrados, hay que decirlo, pero que estaban aquí por su voluntad o contra su voluntad, y que son parte y aportaron, como usted bien dice, su cultura, sus tradiciones, y lo vemos. Claro, son grandes temas, ¿no? Que un etnógrafo, un antropólogo lo puede desarrollar muy bien, un lingüista que está muy lejos de mis capacidades hablar, pero sí me atrevo a citarlos. Esa es la gran aportación de este continente que se encuentra en este continente americano en sus distintas latitudes y que al día siguiente, hasta el día de hoy, perdón, se sigue realizando. Yo sé que hay gente que no gusta de este tema, que no le agrada, hay que decirlo con todas sus palabras, hay xenofobia, y pues bueno, mi única intención es que seamos más sensibles a este tema de la migración, y mi parte como gente de historia, pues es hablar de este proceso, ¿no? Por lo menos en el siglo XVI y XVII, en estas fotografías, que es lo que más tengo documentado. Yo le agradezco, maestro, y también, por supuesto, le agradezco su paciencia a las personas que nos han escuchado, que han estado atentos a esta charla, y pues con mucho gusto en ocasiones futuras, en ediciones futuras, pues estaremos si es que tengamos algo que podamos compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Tuvimos hoy una charla enormísima, enormísima con el maestro Limonar Soto Salazar, con este tema, la extranjería en los reales de minas del norte de la Nueva España, siglos XVI y XVII. Los esperamos cada último jueves y cada último sábado de cada mes, acá en este proyecto de Europa y América, Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural. Un abrazo para todos. Que se la pasen bien. Hasta pronto. Un abrazo, maestro. Gracias. Hasta luego.